Hoy vamos a ver en este segundo video referido a los procesos de los cambios culturales, vamos a desarrollar una primera parte que considero fundamental en el estudio y en la comprensión de lo que representa toda esta cantidad de normativas, expresiones, vivencias que sufren transformaciones a través del espacio y del tiempo. Y quisiera referirme en este segundo video en el paso que representó la experiencia latinoamericana entre el paso de una vida rural al paso de una vida urbana. Estoy hablando del siglo XIX entrando el siglo XX. Unos momentos cruciales para América Latina. En primer lugar, a nivel eclesial, las iglesias latinoamericanas empiezan a tener una cierta conexión, especialmente con la primera congregación de obispos latinoamericanos suscitada en Roma, que adviene justamente el último año del siglo XIX, que daría paso más adelante a lo que es hoy el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. En fin, hay una serie de elementos que empiezan a conjugarse que son de gran interés. La Iglesia empieza a estar interconectada, empieza a estar comunicada y sobre todo con la facilidad del idioma, pues a excepción de lo que es prácticamente Portugal, Brasil, por ser, digamos, colonia portuguesa, pues nosotros vamos a tener, gracias a la facilidad del lenguaje y del idioma, vamos a tener una interconexión extraordinaria. Pero entonces la Iglesia empieza a plantearse grandes desafíos y esos grandes desafíos vendrán concretizándose con el pasar del tiempo y que ameritará seguramente una hermosa posibilidad de regreso de muchas congregaciones religiosas que habían sido expulsadas en sus respectivos países y que gracias a esa integración y a esa insistencia de la Iglesia evangelizadora, pues se plantea el regreso. Basta simplemente con pensar la expulsión de Guzmán Blanco de los religiosos y que luego, al inicio en el periodo gomecista y luego con los periodos siguientes de los presidentes que le sucedieron, pues regresan las comunidades religiosas a Venezuela. Pero no solamente en Venezuela, sino también en gran parte de América Latina. Entonces empieza a haber una presencia de una iglesia que había sido perseguida, que había sido prácticamente execrada, excomulgada o sacada del contexto de nuestras realidades, como fue prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, y seguidamente el siglo XX va a representar, al inicio del siglo XX, va a representar pues el regreso del Seminario Interdiocesano de Caracas, Santa Rosa de Lima, va a representar el ingreso de la Compañía de Jesús en Venezuela. Casualmente el Colegio San Ignacio hace un par de meses cumplió 100 años de haber llegado los jesuitas, a Venezuela, y seguidamente muchas congregaciones religiosas tuvieron la oportunidad de regresar. Pero a nivel también organizacional, pasamos de una vida rural a una vida urbana. Las ciudades se van ampliando y empiezan las nuevas tecnologías a desarrollarse, la medicina empieza a tener un gran auge. Recordemos que se funda, iniciando el siglo XX, se funda la Academia Nacional de Medicina. El fundador fue el que hoy está prácticamente casi canonizado, el beato José Gregorio Hernández, y seguidamente pues hay una implosión de virtudes, de cualidades, donde la sociedad paulatinamente va a ir tomando un gran auge y se van produciendo pues significativos cambios. Pues ya el curandero pues pasa a un segundo plano, la medicina empieza a cobrar gran vigencia, en el plano pues educativo igualmente se van implementando nuevos procesos, nuevas maneras de enseñanza,
y seguidamente pues así lo podemos abarcar en los diferentes ámbitos que la sociedad civil va sufriendo. Y muchos de esos procesos, pues algunos son abruptos, otros son paulatinos. Se pasa de la carreta, del caballo, al vehículo, al carro. Es la expansión de las vías de comunicación. Se crean accesos, las nuevas carreteras, luego serán las nuevas autopistas. Y todo eso va a ir generando, pues, una serie de elementos muy significativos. La aparición de la radio, con Marconi en Italia, la aparición de la telefonía, todos esos elementos que la ciencia y la tecnología nos va ofreciendo, pues va significando un gran aporte pues al desarrollo humano. Fíjense que hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención, y era que la Iglesia, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo como un cierto temor a abrirse. Y ese temor pues viene, digamos, apalancado por por la doctrina social de la Iglesia, que por un lado propiciaba pues los derechos y de las minorías, sobre todo de los trabajadores, lo que hace el León XIII con la Rerum Novarum, que va a dar un significado y una impronta importante, sobre todo en el trabajo infantil, en la manipulación, especialmente de las masas más desposeídas. Se empieza a hablar de los derechos de los trabajadores, se empieza a hablar de los derechos también de los ciudadanos, especialmente en este lado del mundo. Y por otro lado, pues aparece también como una especie de desconfianza hacia esa, teoría que se estaba desarrollando en los tiempos, que empezó en Europa y por supuesto caló profundamente en América Latina, que es el modernismo, y que nosotros tuvimos hombres de la talla de Luis Racetti, que era un hombre agnóstico, seguidor del darwinismo, que seguía pues lo que nosotros hoy con naturalidad aceptamos, la teoría de la evolución, pero que en ese momento era totalmente inaceptable por parte de la institución, por parte de la Iglesia. Entonces hubo, digamos que una cierta persecución por estos hombres valientes que propiciaron cambios. Algunos de esos cambios fueron abruptos, otros fueron más lentos. Bueno, el significado que tiene eso en la sociedad civil, pues va a ser muy grande, porque digamos que nos enfrentamos a cumplir y a desarrollar esos desafíos que se nos presentan frente a nuestra propia realidad. Por eso es importantísimo entender esta asignatura cuando nos referimos a los procesos de cambios culturales, porque eso nos va a permitir establecer unos criterios mucho más ajustados a la propia realidad. Y esos criterios los vamos a discernir de acuerdo a lo que se nos presenta frente a nuestra propia realidad. Y luego no podemos ni siquiera dejar de hablar, las personas que ya hemos pasado los 50 años, pues hemos visto también cómo ese proceso, digamos, de cambio cultural ha sido de una manera brusca, muy acelerado. Esos cambios han sido ni siquiera preparados. Nosotros venimos de una sociedad donde el teléfono todavía tenía un cable y donde el televisor era en blanco y negro y tenía una proporción y unas dimensiones completamente diferentes. En menos de 30, 40 años hemos tenido un avance vertiginoso, tanto que la robótica, la inteligencia artificial, especialmente en este último par de años, pues ha representado un gran desafío, y que estas nuevas generaciones seguramente van a tener. Es impensable hace 50 años que en menos de 40 años, es decir, 40 años después, estoy hablando prácticamente de finales de inicios de los 80, es decir, en el año 84 al 2024 son exactamente 40 años. Y en el año 84 era impensable que hubiese una máquina que hubiese podido descifrar y poder dialogar con cualquiera de nosotros de una manera casi a la par de la inteligencia natural.
Y se habla que en pocos años, pues esa inteligencia artificial va a igualar o superará la propia inteligencia natural. Bueno, yo en lo personal tengo mis reservas sobre ese tema porque la inteligencia natural tiene una gracia y un don sobrenatural que la propia máquina no la posee. De allí pues siempre va a haber una distinción importante. Pero lo que sí es cierto es que nos enfrentamos a una serie de elementos que de manera abrupta van cambiando, van transformando y sobre todo van exigiendo por parte de la población una adecuación de lo que significa el estar aquí y ahora. Fíjense que los estudiosos dicen, desde hace 6 o 7 años vienen diciendo, que al menos la mitad de las carreras universitarias quedarán suprimidas en los próximos 20 años. Y quedarán suprimidas por la máquina, quedarán suprimidas por lo que significa el avance tecnológico. Yo vengo de una generación donde la secretaria escribía a máquina y mientras más rápida era y mejor o menos errores cometía, era la época del TIPEX, era la época donde la persona se calificaba por su rapidez y por su captación de lo que se iba dictando. Hoy en día ya es innecesario. Tú puedes dictarle a la máquina lo que tú desees, en definitiva, lograr. Es más, tú puedes programar con las ideas centrales, puedes pedir cualquier cosa, hasta la publicación de un libro, hasta cualquier información que se requiera. Y no hablemos en el nivel de impresos, a nivel de la impresora. Lo que representó hace apenas 4 o 5 siglos la multiplicación de los textos, de los libros con la invención de la imprenta, pues hoy tenemos bibliotecas digitales, tenemos bibliotecas online que pudiesen aglutinar todos los libros del mundo en una única biblioteca. Entonces, pensar eso significa a dónde estoy realmente logrando ir. Y por supuesto, ustedes que la inmensa mayoría vienen de espacios evangelizadores, porque este curso está dictado por el Instituto Nacional de Pastoral, la inmensa mayoría de ustedes son laicos comprometidos, son sacerdotes, religiosas, religiosos. Bueno, la impronta es, y nosotros todavía seguimos enseñando el catecismo tradicional, muchas veces descartando los medios audiovisuales y tecnológicos que se nos ofrecen al servicio de esa misión evangelizadora. Los contenidos que ofrecemos son suficientes para este grupo que aparece con unas características especiales, estos niños, estos jóvenes, que tienen en sus manos la habilidad y la agilidad de poder desarrollar programas, de desarrollar ideas y de desarrollar proyectos que nosotros, las generaciones que ya estamos prácticamente en un estado, digamos, de edad media o de edad avanzada, no tenemos la capacidad si no nos adecuamos a estas tecnologías. Nos convertiremos en los nuevos analfabetas de este nuevo proceso cultural que tenemos frente a la cultura adveniente que se nos presenta. Eso es uno de los grandes planteamientos que seguramente tenemos que adecuarnos. Entonces, ¿cómo yo de un pueblo, de una ciudad del interior del país o de una comunidad donde tiene pocos accesos pues a la tecnología por las diferentes circunstancias que fueran, bueno, cómo puedo de alguna forma entender todos esos procesos de esos cambios culturales y adecuarme un poco a ese gran desafío que se nos presenta? Y yo hace poco tiempo pues veía cuál fue uno de los primeros papas que se sentó por primera vez en Radio Vaticana e emitió su primer discurso en esa radio que es la más antigua del mundo y de las más importantes, que aún hoy cumple una hermosa labor, una hermosísima función, no solamente evangelizadora, sino también informativa, de una manera muy puntual e imparcial.
Pues bueno, allí nosotros entonces tenemos pues ese gran desafío. Hoy en día tenemos pues miles de sacerdotes, religiosas y religiosos ya metidos en las redes. Yo soy uno que trato o hago el esfuerzo de hacerlo, pero nos estamos preparando y estamos adquiriendo el lenguaje y la semántica que se requiere para que el mensaje pueda calar en lo más profundo de nuestro ser. O sencillamente caemos en la ridiculez, y hablo de la ridiculez de ver a algunos sacerdotes, de ver a algunas religiosas, algunos religiosos asumiendo comportamientos para nada, digamos, convencionales a lo que la pauta evangelizadora nos pediría. Pues aparecemos bailando, aparecemos de civil, aparecemos en unas circunstancias un poco que creemos que pudiesen ser maravillosas. Y alguien decía, es que la inmensa mayoría de la gente nos encanta ver para hacer el ridículo. Y la inmensa mayoría de los grandes que tienen seguidores en nuestras redes sociales, muchos de ellos se enaltecen y tienen grandes seguidores sencillamente ridiculizándose y haciendo quedar pues muy mal a mucha gente. Y eso pues evidentemente no puede ser. Entonces comunicar para el bien, para el crecimiento, comunicar para el desarrollo, comunicar para pasar de esa fase que interrumpe pues el subdesarrollo, las necesidades, para lograr verdaderamente una sociedad donde tenga unos valores que se ajusten a lo que hoy la humanidad nos está demandando. Y eso es uno de los elementos más esenciales que la Iglesia pues debe de alguna forma utilizar. Qué interesante sería desarrollar un nuevo catecismo considerando la tecnología que tenemos frente a nuestra propia realidad. Mientras en algunos países las grandes empresas se transan en grandes contratos para informar, para acompañar, para profundizar, para investigar con satélites, todavía nosotros tenemos la forma convencional de comunicar. Y eso no está mal, porque eso nos acerca y nos humaniza. Pero nos estamos olvidando de todo ese gran desafío que tenemos frente a nuestra propia realidad. Entonces es importante hoy, en el contexto, en estos cambios culturales, determinar, primero, cuáles han sido puntualmente esos cambios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humanizador, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista incluso religioso. Muchos han sido los procesos de cambio. Lo que vivió su abuela cuando era católica, su bisabuela, hace 60, 70 años, donde iba a la Eucaristía y la celebraban en latín, y que después de muchos años esa misma misa se celebra en lengua vernácula, pues hay una impronta pues muy grande. Pero no solamente eso, los nuevos movimientos mundiales, donde muchas veces tienen una intencionalidad terrible y espantosa, donde se pretende reducir la población a través de métodos que son absolutamente inaceptables e inhumanos, donde se pretende utilizar a través de estos movimientos los derechos de las minorías, pero terminan distorsionando la propia vulnerabilidad del derecho mismo universal, que es el derecho a la libertad, a la responsabilidad, a la justicia y al sano desarrollo. Pues cuando se les pide, hay legislaciones que en el mundo entero, donde los niños a partir de 5 años pudiesen cambiar de sexo con el consentimiento de sus padres, y esa terrible y aterradora posibilidad pues involucra pues muchas otras cosas que caen prácticamente en la locura y que hoy representan un serio desafío para nosotros, agentes de pastoral. Entonces, hoy más que nunca tenemos la obligación de leer, de estudiar, de utilizar la antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría y todas esas ciencias afines que van a de alguna forma a fundamentar y a sopesar todas las ideas y todas las acciones pastorales que se nos presentan frente a nuestra realidad.
Bueno, los veo en un próximo video, Dios mediante, para seguir conversando sobre los cambios culturales y cómo inciden de alguna manera en nuestro entorno. Muchísimas gracias.